Segundo paso para nuestra América. Saludos, amigas y amigos que se conectan con nosotros desde cualquier parte del planeta. Esto es Segundo Paso para Nuestra América. Y hoy tenemos una actividad muy especial denominada Nuestra América de pie frente al neoliberalismo. Abordaremos las experiencias de lucha popular de los últimos años en Colombia y Chile como respuesta de las clases trabajadoras a las políticas neoliberales, a las políticas del dogma neoliberal de las élites respectivas de cada una de las naciones, sus elementos comunes y las perspectivas presentes y futuras. Para esto tenemos con nosotros a Enrique Daza desde Colombia y a Pablo Sepúlveda Allende desde Chile. Bueno, América Latina es un territorio de contingencia. Siempre está en movimiento y permanece siempre en disputa. Durante los últimos años se han dado importantes movilizaciones populares en contra de gobiernos que comparten características comunes, resaltando su compromiso con la aplicación de políticas y programas neoliberales, que por definición, y como lo ha mostrado la historia de los últimos 50 años, devienen en regresión de derechos para las mayorías, regresión de derechos para las clases trabajadoras. Y en este sentido, los pueblos han reaccionado una y otra vez, reaccionan al ejercicio del poder hecho para expropiar no solo la fuerza de trabajo en favor del capital transnacional, sino que también el neoliberalismo expropia el derecho mismo a la vida. La represión más violenta es una de las características de las políticas neoliberales y lo podemos observar en los acontecimientos actuales que se dan en Colombia, en lo que se han dado recientemente en Chile, en Ecuador y a lo largo de la historia en diferentes países de nuestro continente. Los eventos de Colombia y de Chile que se han suscitado en los últimos tiempos y que en la actualidad se desarrollan en el caso colombiano, comparten muchas características. No solo la dimensión del movimiento y la salvaje represión por parte de los respectivos gobiernos, sino que en ambos casos parece que desde su seno pudiera surgir o puede surgir una nueva subjetividad política, un nuevo liderazgo. Pareciera que en el caso de Chile la situación está en un momento político más avanzado o un momento político distinto, ¿no? Que el de Colombia, que está actualmente en plena ebullición callejera, ¿no? Las protestas en ambos casos comenzaron ancladas a una demanda concreta, pero muy pronto se transformaron en un levantamiento generalizado en contra del poder que presenta o tiene la característica de tener una potencia importante para cuestionar el estamento político completo. Vamos a conocer de la mano de estos muy calificados analistas que además forman parte de alguna manera directamente de los movimientos que se están dando en sus respectivos países acerca de lo que ha ocurrido en cada una de estas experiencias. Vamos a comenzar con el caso de Colombia, donde las protestas han impactado al mundo entero durante las últimas semanas y el panorama ha sido muy violento por parte del Estado, pero además muy interesante en términos de lo que ocurre ahora mismo en este país. Le damos la bienvenida a Enrique Alfredo Daza Gamba. Él es director del Centro de Estudios del Trabajo, Sede Trabajo, director de la revista Deslinde, coordinador de la Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio, Recalca, es profesor universitario, secretario ejecutivo de la Alianza Social Continental, miembro del Comité Ejecutivo del Partido Dignidad, asesor de movimientos sociales, autor de numerosos artículos sobre tratados de libre comercio, globalización y temas de política internacional. Adelante, Enrique, bienvenido. Muchas gracias, Ángel. Para hablar de la situación actual, voy a hacer primero una ubicación de contexto que permita entender dentro de un marco más general lo que está pasando hoy en día, sin hablar demasiado pues, de los antecedentes históricos. El gobierno actual de Colombia, que es el gobierno de Duque, es un gobierno que en lo fundamental representa una continuidad
en las políticas que se vienen implementando en Colombia desde 1990, que es las políticas del Consenso de Washington, las privatizaciones, la eliminación de subsidios, la eliminación de protecciones a las importaciones, etc. Ese gobierno, digamos, los gobiernos desde esa época, en general todos han tenido el mismo enfoque. No hay mayores desacuerdos, todos han estado compartiendo la implementación de tratados de libre comercio, etc. Este gobierno en particular, pues es un gobierno que empezó implementando 3 políticas básicas, o 4 políticas básicas. Uno, el fortalecimiento de las privatizaciones, que significaba en esencia, porque ya se han hecho muchas privatizaciones, significaba en esencia la privatización de la empresa más importante de petróleos de Colombia, Ecopetrol, y la empresa importantísima de conducción de energía eléctrica. La segunda medida era una reforma tributaria, la tercera una reforma laboral y la cuarta una reforma pensional. La reforma tributaria la hizo el primer año de gobierno y el contenido básico de la reforma tributaria fue darle una enorme cantidad de privilegios a unas pocas empresas muy grandes, especialmente empresas del sector minero, del sector financiero, del sector turístico, y eso significó una disminución del recaudo de cerca de 9 billones de pesos, que es como decir unos puntos del Producto Interno Bruto. Y esa fue la primera reforma del gobierno de Duque. Y posteriormente, entonces, se interesó en plantear una reforma laboral y una reforma pensional como eje de su política pública o de su política económica. Como ya se venían acumulando en Colombia una gran cantidad de problemas sociales, un aumento de la pobreza, el desempleo, una quiebra de la producción industrial, una disminución de la participación de la producción agraria en el Producto Interno Bruto, una dependencia de las importaciones de alimentos. Todo eso generó una situación que desembocó el 21 de noviembre del 2019 en un paro nacional que estaba inicialmente pensado como para 2 días. Sin embargo, el paro se prolongó por más de una semana con movilizaciones en todo el país y se creó, digamos, un embrión de organización que fue el Comando Nacional de Paro. Esa lucha duró pues durante el mes de noviembre, un poco en diciembre avanzada, pero como es natural, pues en diciembre bajó y ya empezando el año vino la pandemia. Entonces, esa situación paralizó las movilizaciones, pero el gobierno siguió tramitando, digamos, sus reformas. Entre enero y diciembre, digamos, del año pasado, hubo intentos de hacer movilizaciones, pero la población estaba enfrascada pues, en el tema del claustramiento, el temor de la pandemia, que produjo una desmovilización social importante. El gobierno no atendió oportunamente la pandemia. El gobierno fue uno de los gobiernos que desestimó la gravedad del asunto, que se comprometió en forma secreta y tardía con las empresas farmacéuticas, lo cual significó una atención pues, muy tardía de la compra de vacunas. El sistema de salud estaba completamente desestructurado por las privatizaciones anteriores. El personal de salud estaba en muy malas condiciones laborales. Entonces, esta mala atención a la pandemia, más la pandemia misma, creó una atmósfera pues, de incertidumbre y de descontento que junto con los males sociales que se han heredado de los años anteriores, terminó después de distintos intentos con éxitos
parciales de movilización, terminó en el desencadenamiento de un paro nacional el 28 de abril que todavía se está sintiendo. En Colombia, paro nacional significa movilizaciones cotidianas. Es una forma particular de calificar las movilizaciones, porque sí no significa que necesariamente haya un paro en la producción, sino que la gente sale a las plazas, a las calles y expresa su inconformidad sucesivamente, todos los días, algunas veces en unos puntos previamente acordados en el centro de la ciudad o de las ciudades y otras partes en las localidades, en los barrios, etc. Este movimiento tiene como eje programático, primero que todo, las demandas que se hicieron en noviembre del 2019, que eran demandas referidas a tener una política de protección al trabajo nacional, políticas de empleo, renta básica, reforma del sistema de salud, atención, digamos, contra las privatizaciones y la atención a las demandas inmediatas de la población. Este pliego que se presentó en noviembre del 2019 se fue modificando en el curso del tiempo por los nuevos problemas surgidos con la pandemia. Entonces, el Comando Nacional de Paro formó lo que llama un programa de emergencia que fue presentado en junio del año pasado al gobierno y el gobierno no dio ninguna clase de respuesta, ni siquiera que había recibido el pliego. Y toda esta situación de la pandemia, la agudización de los problemas sociales durante el periodo pues, del año pasado, etcétera, hizo que se presentara la movilización y el gobierno finalmente reaccionó ante esta movilización como había reaccionado en el 2019. En 2019 la respuesta del gobierno fue que el diálogo no era necesario, que lo que había que hacer era una especie de conversación, que iba a colocar unos puntos, unos servidores de Internet en los cuales los ciudadanos iban a poder presentar sus diferentes puntos de vista y habilitó unas redes para eso, recogió 16.000 propuestas y hasta ahí terminó todo. Nunca entregó cuáles han sido las propuestas, nunca sistematizó, nunca dialogó, o sea, prácticamente nada. Y en el paro del 28 de abril intentó hacer lo mismo. O sea, intentó decir que eso era un paro innecesario, que iba a hablar directamente con cada sector social y con cada región, y que no tenía que tener una interlocución institucional con el Comando Nacional de Paro. Y además de eso, como el paro tuvo una fuerza inusitada, en la cual hubo pues, manifestaciones masivas, democráticas, pacíficas, pero también se presentaron incidentes pues, de violencia que si bien fueron marginales, ustedes saben muy bien que la prensa destaca casi que exclusivamente este tipo de expresiones. Entonces el gobierno empezó a reaccionar de una forma pues, dura, deslegitimando a la dirección del paro y a los movimientos sociales, y eso ha provocado en el último mes una represión con abusos de fuerza por parte de las fuerzas de la policía. En este momento se cuentan más de 60 muertos, centenares de heridos, inmensos daños materiales, y el gobierno se ha negado a negociar. La situación actual es la siguiente. Ante la inusitada violencia gubernamental, pero también ante los brotes de vandalismo y de violencia por parte de algunos sectores marginales del movimiento, el gobierno planteó que hasta que no cesaran bloqueos a carreteras y los actos de violencia no iba a negociar. Y el movimiento planteó que mientras que el gobierno no cesara la represión ni la militarización, tampoco iba a negociar. Entonces, llevamos 10 días en los cuales el gobierno exige el cese absoluto y total de la violencia, digamos, por parte de los que protestan. Pero esa violencia no es
es una violencia en la cual se concluyen muchos factores. La delincuencia común, grupos aventureros que hacen actos vandálicos, la acción de la mafia, la provocación de policías infiltrados. Y o sea, no es una violencia que esté plenamente en capacidad de controlar el comportamiento de paro, sino que es, digamos, responsabilidad de la fuerza pública. Sin embargo, el comando de paro aceptó que lo que se respetaba a lo que el comando manejaba y buscaría pues que no se afectara, digamos, los bienes públicos y privados para facilitar la negociación. Pero el comando de paro exigió por su parte que se sancionara a los policías que habían disparado contra la población, que se desmilitarizaran las ciudades y que se dieran garantías a la protesta democrática. Esa es la situación. Esta semana, o sea, los últimos 10 días, se han ido en la negociación sobre eso. Eso tiene las siguientes consecuencias. Primero que todo, el gobierno ha evadido una discusión del pliego de reivindicaciones económicas que era el motivo principal del paro. Y se ha concentrado exclusivamente en el tema pues, de la violencia durante las movilizaciones y con eso, digamos, quiere diluir los objetivos de la protesta. Por otro lado, el gobierno ha hecho esfuerzos muy grandes para desconocer la autoridad y capacidad de convocar el Comando Nacional de Paro, abrir negociaciones parciales con los sectores a nivel regional, a nivel parcial. Pero de todas maneras, en un primer balance, uno podría decir lo siguiente. El motivo inmediato del paro del 28 de abril fue la presentación de una reforma tributaria supremamente agresiva que iba a afectar a los pobres, aumentando los precios de los artículos básicos, pero también afectando a las capas medias a los cuales se les iba a colocar un impuesto de renta que lo pagarían pues, sectores de ingresos medios y bajos. Ese fue el detonante de la manifestación del 28 de abril. Pero el acumulado eran una cantidad de reivindicaciones que venían siendo planeadas desde el 2019. El gobierno tuvo que retirar la reforma tributaria, ya sufrió la primera derrota. Estaba en trámite una reforma a la salud que iba a profundizar la privatización de la salud y le iba a entregar a las multinacionales el control de las principales empresas prestadoras del servicio de salud. Entonces, esa reforma fue derrotada y tuvo que retirarla del Parlamento. Los estudiantes, desde las manifestaciones del 2019 e incluso del 2018, habían planteado que en las universidades públicas se le diera matrícula cero a los jóvenes de estratos 1, 2 y 3, o sea, los más bajos. Entonces el gobierno tuvo que decir que iba a dar matrícula gratis a los estratos 1, 2 y 3. Y de la fraseología arrogante con la que empezó, con que reaccionó al comienzo del paro, ha tenido que ir retrocediendo y diciendo que va a ser una defensa de los derechos humanos, que va a vigilar a los policías que cometen excesos, etcétera, etcétera. O sea que en eso también hay un retroceso. Entonces uno podría decir que el paro ya arrojó sus primeras victorias, en el sentido de que le ha tenido que retroceder en cosas claves, no ha podido presentar nuevamente una reforma tributaria, tiene paralizada el trámite de una reforma pensional y laboral regresiva y está en cierta medida paralizado. Entonces, uno podría decir que el paro ya tiene un primer resultado positivo. Pero el gobierno quiere presentar estos resultados como un producto del paro, sino como un producto de su generosidad unilateral y mantiene un esfuerzo, digamos, de seguir militarizando las ciudades y la protesta. Hace 2 días escribió un decreto en el cual prácticamente
declara un estado de conmoción interior en la mitad del país, y eso ha sido, ha irritado enormemente a la población. Población compuesta principalmente por jóvenes que ni estudian ni trabajan en las grandes ciudades y que han sido la fuerza dinamizadora del movimiento. El resultado hoy es que no ha instalado una mesa de negociación, el gobierno no ha llegado a compromisos en cuanto a la violación de los derechos humanos, y el pulso sigue con una manifestación que hay mañana, en la cual pues se va a hacer una medición de fuerzas, y allí se verá pues qué sucede. La perspectiva, digamos, es que el gobierno, influido por los militares y por el uribismo, por los sectores más reaccionarios del país, están ejerciendo mano dura con el movimiento. El movimiento indiscutiblemente, a pesar de que se mantiene, tiende a votarse en cierta medida, podemos expresar cierto cansancio. Es posible que la opción que tome sea, independientemente de la respuesta del gobierno, hacer unas movilizaciones dosificadas para seguir acumulando fuerzas y seguir la lucha, ¿sí? El gobierno no va a reaccionar pues, positivamente, a pesar de que tiene, y con esto termino, una fuerte presión internacional, porque sobre el gobierno de Duque siempre ha habido sospecha, porque Duque subió sobre la base de usar los acuerdos de paz, de alinearse con las políticas de Trump en Estados Unidos, y con el cambio en Estados Unidos y con la evolución, digamos, de la paz, etcétera, muchos gobiernos de todo el mundo ven con preocupación la falta de compromiso del gobierno con el proceso de paz, que en general ha sido un factor que ha molestado a la opinión internacional, todo el grado de violencia, represión, desigualdad, autoritarismo existente en Colombia. Esta situación última ha reflejado esa preocupación de la comunidad internacional. Entonces el gobierno, presionado por el movimiento de paz del popular, por la comunidad internacional, y está pues en una medio sin salida, sin saber qué va a hacer. Tiene camino. Uno, aumentar la represión y el fortalecimiento, digamos, de toda la política autoritaria, y el otro, tratar de restablecer una coalición de gobierno que le dé cierta gobernabilidad con los partidos que lo eligieron, porque el gobierno tiene un estilo particular en donde ha gobernado solamente con una fracción de su propio partido. No le ha dado participación al sector de la política tradicional, que usualmente son los que sostienen a los gobiernos en Colombia. Entonces eso irrita a sectores de los partidos tradicionales. Entonces el gobierno puede restablecer la gobernabilidad dándole una base social más amplia a su gobierno, y el plan B sería fortalecer la represión, o ambos. Puede hacer ambas cosas simultáneamente. Estamos en una situación muy compleja. El año entrante hay elecciones, comienzan en febrero, y la movilización social puede tener impacto en el resultado electoral, especialmente una pérdida de fuerza de los partidos tradicionales. Ya en este momento el gobierno tiene su nivel más bajo de popularidad, y las encuestas han mostrado que la población en su inmensa mayoría tiene una fuerte simpatía por el paro, un respeto por el comando de paro, un conocimiento de las demandas del movimiento. O sea que el ambiente es un ambiente a favor de las demandas de la población y en contra de la imagen del gobierno. Gracias, creo que me dormí un poco. Muy bien, gracias, Enrique. Muy buena tu intervención, muy ilustradora. Ahora, darle la palabra a Pablo Sepúlveda Allende. Pablo es médico graduado en Cuba en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Llegó a Venezuela integrando el Batallón 51 de Médicos Nacionalistas, donde ejerció de 11 años tanto la medicina y el trabajo comunitario como el activismo social y político ligado a los movimientos sociales. En 2019
se integró como médico brigadista y activista en las manifestaciones que encendieron Chile desde el mes de octubre de ese año. Fue candidato a la Convención Constituyente. Pablo, coméntanos acerca de la experiencia de Chile, que podríamos decir que está en un momento distinto al de Colombia. Por ejemplo, la Revolución de Octubre de 2019 y los meses siguientes también conmocionó, al igual que Colombia, conmocionó a la región y al mundo, y condujo directamente a la convocatoria de una convención constituyente para reformar la constitución chilena, que, bueno, tiene su origen en la dictadura de Augusto Pinochet, ¿no? Las elecciones para la conformación de esta convención constituyente se realizaron hace pocas semanas con unos resultados maravillosos. Así que bueno, adelante Pablo, coméntanos sobre el caso de la experiencia de Chile. Tienes hasta 20 minutos, el tiempo que necesites, Pablo, adelante. Muchas gracias. Sí, muy interesante escuchar a Enrique, todo cómo se ha ido desarrollando lo que ha pasado en Colombia. Bueno, decir que en Chile, en el fondo, los orígenes de estos alzamientos populares, de estas manifestaciones, estas protestas masivas, que además se mantienen durante el tiempo y que son de una fuerza, de una magnitud que, bueno, ha obligado, digamos, ha desestabilizado realmente el modelo del gobierno y ha obligado a hacer, bueno, reacomodarse, hacer cambios para pues tratar de salvar un poco el status quo, ¿no? Pero las causas en el fondo son las mismas, las políticas económicas neoliberales. En Chile, bueno, más o menos se ha dicho, se conoce como el laboratorio neoliberal, en el sentido de que después del golpe de Estado del 73 y la dictadura de Pinochet, se instauraron en Chile los economistas de la Escuela de Chicago, los Chicago Boys llamados, y que, bueno, llegaron con este tipo de políticas económicas muy fuertes, ¿no? Un capitalismo salvaje, y que, bueno, fue lo que hace privatizando todo lo que iba quedando de público, ¿no? En ese sentido. Entonces, durante la dictadura se fueron privatizando todas las empresas, industrias nacionales que pertenecían al Estado, y además todos los bienes comunes o recursos naturales también. Y progresivamente después de la dictadura, cuando termina al final, hay un plebiscito en el año 88 y hay una especie de pacto entre los partidos políticos de la derecha, los militares, y los partidos, algunos partidos de la llamada centroizquierda, que son los partidos que bueno, entre ellos está el Partido Socialista, que era el partido de Allende, y la Democracia Cristiana, y un partido nuevo que se llama Partido por la Democracia, que surgió ahí a finales de la dictadura. Y conforman estos dos bloques de partidos, y en el fondo estos últimos 30 años después de la dictadura es un bipartidismo es un duopolio de dos conglomerados de partidos que se van turnando un poco en el poder, bajo digamos, el acuerdo previo de que el modelo no se toca, es decir, la constitución que dejó Pinochet, que además, decirlo, que en la dictadura en el año 80 se instala una constitución que fue hecha, digamos, por no más de 10 personas, todos de la derecha, del economista, Jaime Guzmán, bueno, eso fue una comisión que le llamaron, que fue secreta y que obviamente no hubo ningún tipo de participación en el diseño de esa constitución, y que es una constitución muy bien hecha para el modelo neoliberal. Entonces el acuerdo era no tocar la constitución y no tocar el modelo, y seguir profundizando más las privatizaciones, ¿no? Durante los gobiernos de los 90 a los años 90, gobiernos llamados de centro izquierda, principalmente la Democracia Cristiana, se siguieron privatizando, bueno, las sanitarias, se fue desnacionalizando el cobre, que digamos que fue el gran, digamos que el acierto más económico, más importante de la historia de Chile ha sido la nacionalización del cobre, que es el principal recurso o bien natural que tiene Chile. Chile tiene el 40% de las reservas mundiales de cobre. Es el principal productor y exportador lejos del mundo del cobre. O sea, todo el cobre que hay en el mundo, el 25-30% es chileno.
y ahora Perú también es el segundo, ¿no? Entre Perú y Chile están las grandes reservas. Y todo eso se fue desnacionalizando y junto a esto, bueno, la salud, la educación, en Chile no, las universidades, o sea, los estudios superiores todos son privatizados, no estudian gratis. Después de las movilizaciones del 2011 se hizo una reforma y al final, bueno, el Estado paga y le paga a los bancos que financian a las universidades, pero en el fondo solo para sectores más vulnerables de la población, pues pueden estudiar gratis después de las movilizaciones del 2011. Entonces, todo es un acumulado de malestar que se va acumulando en el tiempo. Empiezan a haber movilizaciones, los mapuches son los primeros que se empiezan a movilizar en los principios del siglo XXI, el año 2000, 2001, por el tema de las forestales. Digamos, también una parte de la herencia de Pinochet es esa, de que digamos que hay un incentivo a la deforestación del bosque nativo, del saqueo o la usurpación de tierras mapuches y la instauración de las grandes empresas forestales. Entonces la lucha mapuche, que tiene más o menos de principios de los 2000, que se ha mantenido, tiene esos orígenes ahí, específicamente contra las forestales. Y después vienen varias otras movilizaciones, más bien sectoriales, ¿no? Educación, por las pensiones, por pescadores artesanales, por temas del agua, muy sectoriales y a veces también localizadas. O sea, en ciertas zonas, ¿no? Que se ven muy afectadas por ciertas industrias o por ciertas políticas, por ciertos grupos económicos que también pues dominan ciertos territorios y bueno, contaminan mucho lo que aquí llamamos las zonas de sacrificio, ¿no? Que son zonas altamente contaminadas, producto de ciertas actividades económicas, sobre todo pues de estas privadas, ¿no? De las inversiones, grandes inversiones privadas. El punto es que cuando estalla esta rebelión de octubre del 2019, le llaman estallido social, nosotros, bueno, le llamamos más como un alzamiento, una rebelión contra el modelo, en el fondo viene a ser por un alza del metro, del precio del metro, de 30 pesos, que en el fondo no es nada significativo, no es como tal vez lo que contaba Enrique con la reforma de pensiones, donde sí se ve efectivamente un impacto duro, sino que ya fue una olla a presión que explotó, una gota que rebalsó el vaso, porque realmente el impacto de 30 pesos no era nada. Entonces, espérame que están tocando. Espérate, estoy ocupado. Espérame. Perdón, es que estoy en un trabajo. Y entonces el alzamiento viene por una acumulación de descontento, una acumulación de fuerzas también, de movilizaciones de sectores sociales, y pero se da de tal fuerza que pone tan en jaque al modelo que en menos de un mes tienen que llamar a cambiar la Constitución. Además, justamente eso hizo que todas las demandas sectoriales se unificaran en una sola, que era el cambio de la Constitución, identificando a la Constitución como la madre del modelo económico neoliberal, y digamos que ahí hay como un salto importante, digamos, en la educación política o en la conciencia política del pueblo, que antes se había manifestado mucho más fragmentadamente, y bueno, por la demanda principal se convierte en cambiar la Constitución y, por tanto, el modelo económico. Y el gobierno se ve obligado, dado la situación que había, digamos, con muchas movilizaciones y, bueno, grados muy altos de violencia, de represión por parte del Estado. También hubo, ¿cómo se llama?, manifestaciones violentas de parte bueno, del pueblo, que también a veces reacciona así por una violencia estructural acumulada de tantos años, pero también, y muchas, no poca, diría que la mayoría, de agentes infiltrados. O sea, recordemos que las primeras 2 noches del 18-19 de octubre se llegan a quemar más de 100 estaciones de metro en Santiago. Una cosa inédita. Y realmente hasta el día de hoy no hay pruebas fehacientes de que haya sido alguien. Están inculpando a jóvenes. De hecho, hay un muchacho de menor de edad preso por eso. Todavía sin mayores pruebas, que hay unas cámaras que vieron, pero no hay, o sea, la verdad que la mayoría de la gente, hay como
un sentido común de que dice que eso fue también parte de montaje, ¿no? Y así muchos quemas de iglesia también, cuando quemaron una iglesia de la policía, de la iglesia de la policía del Carabineros de Chile, resulta que ahí agarraron infraganti a uno y resulta que era un oficial de la Armada, o sea, un cabo segundo de la Armada de Chile. Y después se supo, pero después desapareció la noticia y hasta ahora no se sabe qué pasó con él. Pero son gente infiltrada que causa ese niveles de violencia para deslegitimar las protestas, las movilizaciones. El proceso se va encauzando en que, bueno, se convoca a esta convención constitucional, que no es una asamblea constituyente, sino que de un día para otro se reúnen los dirigentes de los principales partidos que han gobernado Chile durante los últimos 30 años y todos deslegitimados. Recordemos que la consigna pasó a ser, no son 30 pesos de la subida del metro, sino 30 años de este modelo neoliberal. 30 años, en realidad son 47 desde el golpe de Estado, pero digamos que se cuenta desde el término de la dictadura. 30 años de saqueo, de abusos, en fin. Entonces, estos dirigentes partidos se reúnen y, bueno, al otro día sacan esta convocatoria, esta elección, que después por la pandemia se postergó y se realizó recién, pero con muchas reglas entre ellas. O sea, primero no es una asamblea constituyente porque no, digamos que los quórum para poder cambiar, para poder plasmar algo en la nueva constitución son muy altos, lo que llaman los quórums supra, una calificación muy alta, de 2/3. Se necesitan 2/3 de las fuerzas para aprobar algo, lo cual limita mucho la acción. No se pueden tocar los tratados de libre comercio, que Chile es el que más ha firmado, tiene tratados de libre comercio con, digamos, todo el mundo prácticamente. Le falta solo firmar el TPP-11, que por suerte, no por suerte, pues gracias a las movilizaciones constantes, desde antes del estallido y durante y después, no se ha llegado a firmar. Pero Piñera hasta hoy sigue tratando de meterlo por debajo, digamos, sin que se sepa, porque eso es lo que sí ya cerraría el candado para cualquier transformación, porque después de firma de eso, cualquier empresa puede demandar al Estado chileno por no cumplimiento de los tratados que ya están firmados. Bueno, en el fondo la cosa es que se conforma con muchos límites para la participación. En un principio estaba diseñada para que solo los partidos políticos llevaran candidatos. La ciudadanía presionó mucho, para entonces al final se acordó que se pudiesen ir candidatos independientes en listas independientes, igualmente con una gran desventaja porque no hay financiamiento, porque la propaganda en la televisión, en todos los lados, digamos que era mucho menor que la que tienen los partidos oficialmente, sobre todo los partidos grandes que han estado gobernando. Pero creo que, o sea, lo que pasó hace casi 3 semanas en la elección, 15-16 de mayo, bueno, nadie lo esperaba, nadie esperaba que se pudiesen elegir contra todo lo esperado a esa cantidad de candidaturas independientes y sobre todo, bueno, ahí saltó especialmente una lista en especial de movimientos sociales o de que es la lista del pueblo, que sí trabajó muy bien en la campaña de una forma unitaria, con un discurso muy, muy rupturista, muy disruptivo, en fin, entonces que sí causó gran impacto y ellos salieron elegidos como, la lista más votada, ¿no? Y entonces la correlación de fuerzas que ahora queda en esta convención, que sigue sin ser todavía una asamblea constituyente, en términos de soberanía, de la asamblea, de poder y de representación también, no lo es, pero se avanzó muchísimo hacia eso. Todavía está el quórum de los 2/3 para poder hacer las modificaciones y no se pueden tocar los tratados de libre comercio, pero hay una correlación de fuerzas que pudiese seguir forzando las cosas en el fondo, seguir ampliando los canales o digamos, los límites que pusieron a la misma participación democrática y a las decisiones que se puedan tomar. Pero se ve interesante el panorama en ese sentido, ya que entre una alianza, los otros grandes ganadores de esta elección fueron los partidos que se declararon que siempre han estado más a la izquierda y que han tenido un discurso más claramente antineoliberal,
que ha sido el Partido Comunista, y el Frente Amplio. El Frente Amplio nació de las movilizaciones del 2011 de los estudiantes universitarios, pero que también en algunos momentos titubeó mucho, estuvo también muy tirando hacia la centroizquierda, hacia digamos, a la exconcertación, pero al fondo en los últimos meses como que hubo un giro en ellos, porque ya estaban bastante prestigiados, y se alían con el Partido Comunista, que logran sacar también una gran votación, y entre estas dos fuerzas de movimientos sociales o de independientes, y esta otra, si bien no se llega a los 2/3 para poder plasmar algo, sí es un gran, digamos que hay una correlación de fuerza mucho más equilibrada, incluso como con mayores posibilidades que la derecha misma y el status quo, ¿no? Entonces se ve bien interesante lo que se venga, pero hay que sí llegar a forzar de que las reglas que se acordaron en para la Convención Constitucional, esas reglas se firmaron, como lo dije, digamos, en los partidos políticos, la dirigencia de los partidos políticos la firmaron a un mes del estallido, el 15 de noviembre. Ellos pusieron estas reglas de no se tocan los tratados de libre comercio. Entonces esas reglas son las que hay que forzar para poder realmente tener una nueva constitución. A esto además se suma que este año también hay elecciones presidenciales, y la candidatura que más se ha posicionado, y desde antes del estallido, pero con el estallido, digamos que de las figuras políticas, de las pocas que agarró más fuerza, digamos que creció más, porque todas las demás figuras políticas se fueron abajo, las de la derecha, las de la concertación, esta falsa izquierda o centro izquierda que también gobernó el modelo neoliberal, todas se fueron a pique, incluso algunas del Frente Amplio, pero ha agarrado mucha fuerza la candidatura de Daniel Jadot del Partido Comunista, y que también tiene obviamente un discurso de transformaciones, de cambios, y digamos, a pesar de toda esta campaña de miedo, todo eso, pues tiene hasta el momento todas las preferencias, ¿no? Entonces, también depende un poco de ciertas alianzas que se hagan, pero hay una posibilidad real por primera vez, después del término de la dictadura, que pueda llegar al gobierno un presidente, claramente de izquierda, y además del Partido Comunista. Entonces, como que en Occidente no es muy común que pase eso, ¿no? Entonces, en ese sentido se ve bastante positivo el panorama, pero no hay que tampoco confiarse mucho, porque en ese sentido, pues siempre los grupos económicos saben cómo coaptar a ciertos liderazgos. Me refiero más en la Convención Constitucional, que puedan, digamos, coaptar algunos para que no se logren ciertas fuerzas, correlación de fuerzas hacia las transformaciones, o a partidos políticos de esta centroizquierda, la exconcertación, que a la hora de la segunda vuelta probablemente pues no llamen a no apoyar al candidato y se vayan por la derecha. O sea, al menos la democracia cristiana no sería nada extraño que lo hiciera, con el discurso del miedo, en fin. Pero lo importante es, o sea, además de todo ese escenario como político que se da la Convención Constitucional, con una correlación de fuerzas bastante más favorable que la que esperábamos, y esta candidatura presidencial, más allá de eso, lo importante es también el cambio que ha habido en la conciencia del pueblo chileno de recuperar todo lo que se ha perdido, ¿no? Todos los derechos sociales. Las principales demandas se ligaron a derechos sociales, ¿no? Salud, educación, vivienda, pensiones dignas, en fin, mejores condiciones de vida en términos generales, pero para eso se necesita recuperar, primero que nada, nuestras riquezas naturales, y entre esas está principalmente lo que es el cobre y el litio, el mar también, y pues bueno, para terminar, para, digamos, ir sanando el conflicto con el pueblo mapuche, tendrá que también devolvérsele las tierras que le han sido usurpadas durante los últimos 30 años por estas grandes forestales, que lo siguen haciendo. Todo eso sigue avanzando, pero digamos que yo creo que la derecha en ese sentido está muy asustada, porque sabe que ya hay digamos, un ojo puesto en todo eso nacional. Hay como la mayoría de la gente sí quiere que
se recuperen todos estos derechos sociales y que la riqueza, en el fondo, haya una mejor repartición de la riqueza. Y para poder financiar todo eso se necesita, como decía, pues, renacionalizar el cobre, el litio, darle valor agregado, tener mucho más cuidado con el medio ambiente a la hora de su explotación y de darle su uso con valor agregado. Es una cantidad enorme de dinero solo con el cobre, que, como decía, es la principal riqueza nacional o el principal bien común. Cada año, ahorita los precios del cobre están más altos que nunca, ¿no? Hay ciclos que llaman, ¿no?, de precios. Y ahorita estamos empezando, según todo lo que dicen, incluso las agencias norteamericanas lo dicen, la Goldman Sachs, que empieza un superciclo del cobre y del litio, pero principalmente el cobre, porque la economía global en general necesita de cobre, o sea, para la descarbonización de la economía global, y ya en Europa se está empezando, los autos eléctricos, que las energías alternativas, que la energía eólica, todo eso, utilizan mucho más cobre, requieren más cobre, porque el cobre es el que transmite la energía. Entonces, los autos de cobre, los carros de cobre consumen, eléctricos, consumen como 4 veces más cobre que un auto común y corriente. Y está, bueno, en boga todo esto de las baterías de litio para las casas, a través de paneles solares. En Europa mucho eso, pero también esa tecnología está llegando acá, pero está llegando de forma privada. Nosotros vendemos el litio como tierra prácticamente, y el cobre de igual forma, ¿no? Entonces, si nosotros recuperamos eso, le podemos ir dando una administración mucho más equilibrada con el medio ambiente, con las comunidades, con los territorios, con la participación de ellos, y teniendo ese control podemos sí dar un salto en el desarrollo económico no en el desarrollo, en el modelo, ¿no? Un cambio de modelo, pero con la soberanía, ¿no? Teniendo mucho más soberanía sobre nuestros bienes. Y creo que es algo que se va a discutir fuertemente. El lobby minero, como les decía, es muy fuerte. A lo que les quería decir del cobre. El precio del cobre ahorita está en $4 la libra, en fin, más allá de eso. Pero lo que se llevan las transnacionales al precio actual del cobre es alrededor de ganancia pura, es alrededor de 40.000 millones de dólares en un año, anualmente. Eso es más de la mitad del presupuesto nacional, de lo que el Estado anualmente entrega, o sea, invierte en salud, en educación, en todo, o sea, el presupuesto nacional. Entonces, el saqueo es tremendo. Y yo creo que la gran batalla ha sido esa, va a ser esa, digamos, la recuperación, la renacionalización de nuestros bienes comunes y la recuperación también de las pensiones. La otra gran batalla que hay es las pensiones, que están todas privatizadas. Una de las grandes consignas o luchas de la rebelión de octubre fue justamente el de las pensiones, porque, bueno, las manejan aseguradoras privadas y que entregan pensiones de miseria. O sea, más de la mitad de las pensiones, alrededor de un 60%, 70% de las pensiones son menores al salario mínimo. Y eso realmente en Chile es hambre. Y más allá de que se diga que Chile fue el ejemplo, que todavía quieren ese discurso, pero ya aquí ya no se cree ya. Se creyó durante mucho tiempo, sí, de que Chile era el país más avanzado, con mejor economía de América Latina. Todavía continúa con eso, pero ya es muy poco creíble, dado lo que se ha visto después, justamente con la crisis económica de la pandemia, el manejo de la pandemia, digamos que la pobreza ha aumentado enormemente y se ha visibilizado sobre todo, cosa que antes la tenían muy, muy escondida. Entonces, bueno, eso por ahora creo que es un panorama muy general, pero creo que se dan. Y para terminar diciendo que en general creo que lo que está pasando en América Latina es justamente una segunda ola de alzamientos contra el neoliberalismo. La primera gran ola, bueno, primero fue Venezuela con el Carazo, que en el fondo desembocó en la revolución bolivariana desde los 90, con la elección de Hugo Chávez, la Asamblea Constituyente, pero vinieron en Argentina en el 2001 contra Menem, contra De la Rúa, contra todos ellos. También hubo un alzamiento que terminó con la elección de Kirchner, y así pasó en Bolivia, en Ecuador, en fin. Todos esos alzamientos que llegaron a derrocar gobiernos, caso Venezuela no fue, pero surgió la figura de Chávez, pero digamos la tónica fue, al menos en Argentina, en Ecuador y en Bolivia, alzamientos que llegaron a derrocar gobiernos y que, bueno, después de un periodo
surgieron ciertos liderazgos que llegaron a concretarse en gobiernos de izquierda, corte popular, digamos, con unos más revolucionarios que otros, pero en el fondo es el ciclo progresista, ¿no?, que se llama. Y que después de la reacción de Estados Unidos a través de golpes de Estado de nuevo tipo, hubo un retroceso, digamos, un golpe de Estado, como sabemos, en Bolivia, en Brasil, en Argentina con la campaña, después llegó Kirchner, o sea, llegó de Macri, pero también ha habido otra vez una nueva, digamos, nuevamente han surgido nuevos alzamientos y los pueblos también han sabido más escoger y reponer en el gobierno. En el caso de Argentina, pues ya Macri después de 4 años no lo querían más, obviamente, y en el caso de Bolivia sí se llegó en un año a reponer un gobierno, pues no al mismo Evo, pero respaldado por todo el movimiento de que vino, ¿no?, con la revolución, con el proceso boliviano. En Ecuador no se logró, pero bueno, es toda una disputa que está ahorita América Latina en una nueva ola, digamos, de alzamientos y de movimientos antineoliberales que han estado a la vanguardia, y creo que, bueno, Chile por fin se sumó, después de tanto tiempo, logró sumarse, despertó, como dicen aquí en Chile, Chile despertó, y creo que va rumbo a eso, ¿no?, a tomar un proceso, digamos, de transformaciones y de integración latinoamericana, que es lo que esperamos. Yo creo que además se da, como volviendo un poco, porque el tema un poco, lo repito mucho, por el tema de la campaña para la convención, si bien no quedé, pero igual se logró instalar el tema un poco del cobre y el litio, que tenemos entre Chile y Perú tenemos más del 60% de las reservas de cobre mundiales, y entre Argentina, Bolivia y Chile, de litio, más del 80% de las reservas mundiales. Si tuviéramos una política, tuviesen gobiernos progresistas, en el caso de Chile, estamos esperando que en Ecuador salga Castillo, y si sale, pudiésemos hacer una política regional de integración económica en base a estos minerales estratégicos yo creo que muy de avanzada. Sería muy interesante que pudiéramos concretar eso en esta década. Yo creo que esta década que recién inicia es una década en disputa para toda América Latina, a través de movimientos sociales, de gobiernos que lleguen al poder y logren hacer transformaciones y logren mantenerlas, ¿no? Pero siempre va a estar el látigo de la contrarrevolución, como decía. Así que, bueno, eso diría. Gracias por esta intervención. Ahora quisiera volver a Enrique. Quisiera que para cerrar, y si nos hicieras un comentario, quizá evaluando cuáles pueden ser las posibles semejanzas o los elementos comunes que puedas encontrar o que puedas ver tú entre ambas experiencias. Por ejemplo, como decíamos, que Chile está en un momento diferente a la experiencia de Colombia, luego de haber pasado por el levantamiento popular. Y como tú decías, que se ha visto muy cuestionada y muy cuestionada la élite tradicional política, tanto así como ha pasado en Chile, ha pasado también en Colombia. ¿Tú crees, por ejemplo, que puedas ver reflejado una situación o un momento como el que tiene Chile actualmente con la Convención Constitucional, que, como lo decía Pablo, si bien no es un movimiento constituyente, pero es un paso adelante a lo que teníamos antes? ¿Tú crees que se puede reflejar o ves tú en tu perspectiva algo siquiera similar en Colombia? Yo creo que son experiencias distintas. La situación de América Latina tiene un fondo que es el carácter supremamente discriminatorio y regresivo de las políticas neoliberales. Ese es un fondo común en toda América Latina. Pero yo pienso que cada país tiene su particularidad. Yo vería, digamos, que en muchos movimientos de América Latina, más que una lucha, así la causa sea el neoliberalismo, yo pienso que hay más un anhelo de restablecer la democracia. Es decir, a mí me parece que hay un gran problema en América Latina, y es que
el anterior ciclo que llama Pablo progresista, pues yo puedo coincidir en eso, se subestimó la profundidad de la penetración de las ideas neoliberales y la fuerza, digamos, de las oligarquías, ¿sí? Y no se supo desplegar con la suficiente potencia digamos, la capacidad del movimiento social y popular. Entonces se dependió mucho el movimiento de algunas figuras, de algunas personas, de algunos programas. Hubo, a mi juicio, exagerado optimismo. Y yo pienso que ahora en este momento hay una percepción más realista de potenciar más la capacidad del movimiento social para poder darle mayor estabilidad a los cambios que se logren. En ese sentido, yo veo que hay un énfasis en el tema de la democracia y que la lucha contra el neoliberalismo en cierta medida va a depender de los logros que se tengan en materia de lucha contra el autoritarismo y la antidemocracia y el fascismo y todo esto, que dificultan mucho la participación popular. Entonces, si a mí me preguntara cuál es la característica, yo diría, estamos en un momento en el cual el pueblo nuevamente lucha, pero hay una énfasis en lucha por la democracia, obviamente que también contra los síntomas de la política neoliberal, pero yo creo que nos hace falta una mejor correlación de fuerzas para poder realmente dar golpes contundentes a las políticas neoliberales. En ese sentido, yo me curaría un poco del exagerado optimismo, aprender de las lecciones del pasado y no tener una confianza pues ciega en que un proceso que no tenga el suficiente respaldo popular y tejido social no sea más denso y haya incorporación de sectores que no se lograron incorporar en los periodos pasados. Yo creo que la juventud, los sectores de las capas medias, etcétera, no dieron el papel, los gobiernos no supieron incorporarlos de la mejor manera para lograr una profundidad de los cambios. Entonces yo veo pues con buenos ojos todo lo que está pasando en Chile. Aquí el tema constitucional es muy distinto. Aquí la constitución del 91 es una constitución que fue producto de un proceso de paz. Es una constitución que mezcla dos ingredientes contradictorios, que es por un lado ser ampliamente garantista de los derechos, pero al mismo tiempo tener una concepción económica neoliberal. Entonces, no se habla de reforma constitucional, asamblea constituyente, porque la mayoría de la izquierda apoyó la constitución del 91. Entonces no hay esa expectativa. Aquí lo que se puede esperar en Colombia es lo que se ha logrado hasta ahora y que seguramente se puede profundizar, que es la derrota de muchas de las políticas neoliberales, de tal forma que se le dé al Estado, que se potencie, por ejemplo, la capacidad del Estado, la capacidad de participación del movimiento popular en la vida del país, que se mejoren las condiciones de vida, como una forma, digamos, de acumular fuerzas para luchas mucho más profundas que son las que nos esperan. Bien, muchas gracias, Enrique, por este mensaje y por tu participación en esta actividad. Pablo, volvemos a ti para cerrar con un mensaje que puedas dar a nuestra audiencia y quisiera que comentaras quizá un poco cuáles son los elementos que tú ves en la situación y en los hechos que se están dando aún en Colombia y que puedes conectar o que puedes ver que existe alguna conexión entre los diferentes movimientos populares en América Latina, sus elementos comunes y sobre todo sus potencialidades. Sí, creo que tiene mucha razón Enrique con lo que dice de lo que en el fondo, lo que exige, en el fondo se exige también es más democracia, es más participación, mayor poder de decisión. Y eso justamente va de la mano de los derechos sociales, o sea, de poder tener, no son separados, son justamente, o sea, el neoliberalismo en sí es contrario a la democracia. Es la concentración del poder económico, la concentración también del poder político y no dejar justamente
digamos, la irrupción de fuerzas políticas que puedan llegar al poder. Y eso se ha visto creo que en todos los países de América Latina, y por eso han terminado como los límites de la democracia en un sistema neoliberal son tan limitados, valga la redundancia, digamos, terminan explotando. Por eso son estallidos, son alzamientos populares los que han, digamos, han logrado llegar a procesos de transformaciones. Y eso sí es algo también yo creo que a tener muy en cuenta, y creo que lo que decía Enrique respecto a que cuando se llega a un gobierno, digamos, o se llega al poder, digamos, del legislativo, a través de, o sea que es muy importante tener un tejido social una base social muy fuerte. Eso lo vimos justamente reflejado en los procesos anteriores. Los que han logrado, los que pudieron más resistir a esto, fueron los que tenían mayor tejido social de organización y de movimientos sociales, o de los que tenían una mayor conciencia política y mayor organización. Venezuela tal vez sea el mejor ejemplo, que ha resistido pues el bloqueo, digamos, todos los ataques que ha recibido Venezuela, los ha podido sortear gracias justamente a eso. Cuba es otro ejemplo en otro contexto, pero también el que Bolivia haya, después de un año, logrado volver al gobierno, digamos, el movimiento del MAS, con todo bajo las mismas, también indica justamente eso. En Ecuador tal vez justamente, y también se decía mucho en Ecuador que no había eso, no había un tejido social abajo muy fuerte, sino que era mucho la figura de Correa, y efectivamente Correa y ya, y no hubo grandes manifestaciones contra Lenín Moreno por haber traicionado. Vinieron cuando él aplicó, bueno, medidas neoliberales, medidas mucho más retrógradas, el lanzamiento de los combustibles, en fin. Ahí fue que, pero no hubo, en cambio en Bolivia sí también hubo un golpe de Estado, una resistencia, la aplastaron, pero después, bueno, se abrieron los canales de una nueva elección y el pueblo supo, digamos, elegir bien. Entonces, claro, hay que fortalecer esa organización social de base y el tejido social para poder mantener las transformaciones. Y las democracias sí deben ser así. Yo creo que además en los ciclos anteriores sí hubo muestras de dar el paso de una democracia representativa a una democracia más participativa. O sea, en Venezuela por eso también hicieron, o sea, el país que más ha tenido elecciones, ¿no? O sea, en poco tiempo, porque muchas de las grandes decisiones se consultan al pueblo. De hecho, Chávez lo citaba mucho, ¿no? Y fue ahí también donde se puso por primera vez un referéndum revocatorio para poder quitarle el mandato popular a algún, digamos, a alguien que haya sido electo, pero que no cumpla sus planes o lo que prometió, o en fin, o se haya dado vuelta, pues está la posibilidad de revocarlo. Todo eso son avances democráticos y que hablan de una transición de una democracia meramente representativa, que es típicamente de los sistemas capitalistas, y en los neoliberales más aún restringidas, más aún, digamos. Entonces, se da ese paso, y en Chile una de las grandes demandas también es esa, justamente, que transformar la democracia representativa hacia una participativa vinculante, además. Y hay ejemplos, no solo aquí, también en Suiza tiene un modelo de democracia directa hace más de 100 años, donde todo tratado internacional, antes que firmarlo, como se suele hacer, un tratado de libre comercio, por ejemplo, lo tienen que consultarlo por ley a la ciudadanía entera. Una reforma constitucional también tiene que ser consultada, no se decide en un parlamento únicamente. La población tiene, o el pueblo tiene derecho a proponer leyes, iniciativas popular de ley, que se llama, o vetos popular de ley, una ley que se aprueba, y si no, digamos, la gente se puede organizar, juntar un número de firmas del padrón electoral, un porcentaje establecido, y puede llamar a un plebiscito, digamos, para poder revocar esa ley. Ese tipo son formas de democracia ya más participativa, vinculante. Y creo que, o sea, como le decía, en Chile esa gran discusión también está. Y va de la mano justamente del otro, o sea, va de la mano de readquirir derechos, de recuperar la soberanía económica, la soberanía popular, en sentido, o sea, van una cosa de la mano con la otra. Y a mayor
poder de democracia y mayor participación o mayores ¿cómo se llama? Mecanismos donde las organizaciones puedan incidir no solo en las decisiones, sino en el diseño de las políticas públicas o ellos mismos organizarse, los movimientos, los territorios, mucho mayor poder o sea, mayor democracia va a haber y mucho más empoderamiento de la gente. Entonces yo creo que van muy de la mano una con otra cosa y sí es muy importante obviamente abrir justamente sus canales. Como, bueno, yo viví en Venezuela, conocí muy bien, allá, o sea, lo más avanzado en ese sentido, creo yo, es el tema de las comunas de cómo son formas territoriales de autogobierno que pueden asociarse y que además tienen un vínculo también con un gobierno central que apoya, que facilita los procesos de construcción territorial. Todo eso está muy bien estipulado en la Constitución, en la ley de las comunas, en fin. Y es claro, es un proceso, ¿no? Es un proceso para incluso superar al Estado burgués heredado, al Estado, a todo ese burocratismo que a veces entorpece tanto las transformaciones, ¿no? Entonces, entre más democracia, más poder de decisión y de acción se le da a los pueblos organizados, mucho más profundas van a ser las transformaciones y mucho más sólidas van a ser en el tiempo. Gracias, Pablo, por tu reflexión y de nuevo gracias a Enrique. Gracias a ustedes. Por su participación. Y bueno, con estos mensajes damos final a este foro titulado Nuestra América de pie frente al neoliberalismo. Espero y estoy seguro que estas reflexiones y estas ideas servirán para la construcción de los movimientos y las luchas que siguen y que están por venir. Muchas gracias a todas y a todos. Esto es Segundo Paso para Nuestra América. Nos vemos la próxima vez. Gracias, un placer haber estado aquí. Chao. Encantado, Carlos. Segundo Paso para Nuestra América.